Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y a esta hora, a las 8:03 de la mañana, estamos en Bonita Radio. Encendemos Bonita Radio para compartir con ustedes, conversar sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Lo que está pasando en el país puertorriqueño en medio de una semana en que el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi, lo menos que ocurre es que no quiere llamarle escoltas a los servicios de seguridad del Estado que pone a disposición de su hermana una funcionaria, no, una persona que llegó a Fortaleza para agenciarse el poder detrás del trono. Caridad Pierluisi recibe escoltas y el gobernador ayer casi se le traba la lengua para decir que no, que el responsable es el agente federal que ocupa la silla del Departamento de Seguridad Pública. Vamos a hablar sobre eso y de lo que el gobernador también teme, porque es otro fogón prendido, el aumento de los peajes que le anunció al país la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, cuando aprobó y certificó el presupuesto de la Autoridad de Carreteras. Importante que también hablemos de los fogones prendidos a través de todo el sistema de empleomanía pública, que ahora la secretaria del Departamento de Corrección dice que con lo que le va a dar el gobernador temporero, el bono temporero de $500 como aumento salarial según ellos, a los empleados de esa dependencia, no da para hacerle justicia salarial. Una PNP diciéndole al gobernador, perdóneme gobernador, eso no da para nada. También vamos a hablar de lo que está empezando a caer, así como mire, poquito a poco, las auditorías del Contralor Electoral sobre las campañas y las finanzas de las campañas electorales del 2020. Importante porque ya tenemos una investigación corriendo en relación a los chavitos que le dieron a Pierluisi y a Wanda Vázquez Garcet. Y hoy baja lo que aparentan ser donativos sin identificar y lo que puede ser una violación de ley que está cuestionado en las campañas de Eduardo Batia y de Carmen Yulín Cruz en el Partido Popular. Va a ser bien interesante porque lo que hemos encontrado de algunas campañas es esos personajes que no se llaman Juan Pérez, que tienen nombres bien raros, que no son residentes de Puerto Rico o que lo son solamente por la ley 2022 y ahora ley 60. Vamos sobre eso, pero antes, como siempre, compartan, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques, giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio iBox, iTunes, Spotify, Google Podcast, todas las plataformas podcast y YouTube 24/7. También definitivamente estamos agradecidos del auspicio de Buen Vecino Café, de las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta Coop, Juana Díaz Coop y Manuel Cero Gandía. Que lleguen todas las que están y que están todas las que lleguen. No me acuerdo si así es hoy es viernes. Le decía a Verónica que piso y no arranco, pero aquí estamos. Vamos a hacer análisis, vamos a conversar un rato. Por ahí está Irisita Delgado, Yanira Nieves, saludos, a base de la escolta, dice Irma Caballero, ofrecida a Cari. Todos tenemos los requisitos para tener escolta. ¿Dónde puedo solicitar? Esa es buena. ¿Tú te imaginas uno llegando hacia la fortaleza? Mire, quiero una escolta para ir allí a comprar la taquilla del cine. ¿Y cuándo salen de nuevo las guaguas negras a levantar gente en la madrugada? Es a rayo, lagarto, sapo. A mí me parece que las investigaciones alrededor de las campañas electorales van a estar interesantes. Lo que estoy viendo de esos informes y lo que me manda un agente 008 que yo tengo por ahí que me ayuda a veces en esas lides, es bien interesante con relación a la publicidad y a esos nombres, como les digo, de la ley 2022 que se allegaron para ir a las diferentes campañas a ver quién ganaba y podían permanecer con sus créditos contributivos. Está bien interesante. Buen día, gente bonita. Ave María Casandra, tú estabas perdida.
Saludos, Casandra Vadillo Figueroa. Buenos días, la hermana de Pierluisi tiene acceso a información, dice Isaac Delgado. Dinero federal y encima usa escolta pagadas por el pueblo. Y eso no es nepotismo, es que ellos están por encima de la ley. Sin hablar de los demás parientes y dolientes en distintas agencias, así es. Dice Miguel Martínez Marrero que no dudemos que Batia lo bautizó Luma. Interesante, vamos a ver quiénes le dieron dinero. Se reporta Mirna Serrano desde Ocala, pero ¿estando en dónde? Dinero. En Ocala, pero country en Ocala. Saludos, Mirna, qué bueno que estás por ahí. José Dil dice buenos días. Si es así, cuando viaje a country voy a pedir escolta. Yo sé de par de gente que te pueden dar escolta en country, Mirna. Deja eso. Que sacamos aquí toda la gente que conocemos y nos quedamos bobas. Bueno, miren, yo creo que los fogones prendidos con relación a los empleados públicos sigue siendo un problema para el gobernador del 32%. Y a esto yo le voy a añadir el asunto de que una Junta de Control Fiscal tiene en este momento como gobierno de facto el trabajo desde el día 1, sobre todo de pagarle a los buitres que vinieron a comprar bonos a precio de pescado abombado, a los pobres empleados públicos y empleados de la industria farmacéutica y de otras industrias con grandes accesos al poder adquisitivo, que estuvieron toda la vida trabajando en esas industrias y cuando se jubilaron les dijeron, mira, cómprate de una vez y metieron ahí los chavitos del retiro, etcétera, etcétera. Ojalá fueran esos la prioridad, pero la prioridad son los bonistas que compraron a precio ridículo y ahora quieren que le paguen 300, 400%. Esa junta vino además a disque cuadrar el presupuesto, pero sabemos que la prioridad para cuadrar ese presupuesto no era pagar la posibilidad que los jóvenes tuvieran una mejor calidad de educación en la Universidad de Puerto Rico o en la escuela pública. Todo lo contrario. Trajeron a Julia Keller para cerrar las escuelas y ahí están tratando de desmantelar la Universidad del Estado. Y en ese cuadre de presupuesto, yo creo que ahora es que vamos a empezar a ver, ahora, hacia dónde van las agencias públicas y hacia dónde el gobernador de Puerto Rico va a tener que mirar y tomar una decisión si va a seguir de contubernio y conspiración como elemento de conspiración con la Junta de Control Fiscal o le va a poner un detente. Más allá de decir que quiere que la Junta se vaya y que hay que limitar. Porque recordemos que Pedro Pierluisi vivió de esa Junta de Control Fiscal. Vivió de ser asesor a través de un bufete cuando era asesor de la Junta y cabildero de AES. Así que eso en el contexto correcto pone a Pedro Pierluisi con un gran conflicto de decir si habla a favor del pueblo de Puerto Rico o habla a favor de quien lo contrató y le dio millones de dólares o cientos de miles de dólares para mantener sus arcas como las tiene. En ese sentido, Olgui Meyer, saludos. Neida Soto, que siempre está por ahí también. Buenos días y gracias por tu apoyo siempre, Neida. A mí me llama la atención que en este momento sea Ana Escobar, la secretaria del Departamento de Corrección, quien le diga al gobernador, mire, esos 500 pesos que usted le anunció, que se van a pagar con fondos federales. Que dice la de Bonita Radio que eso es un bono temporero. No dan para nada. Porque definitivamente cerca de 1.395 empleados, dice Ana Escobar, son los que tendrían la necesidad de corregir la cantidad, por lo que sería poca la cantidad para cubrir y llevarlos a todos a ese número. Que no hay cama para tanta gente, dice Pedro Pierluisi. Y Ana Escobar le dice, pues yo quiero que usted sepa que el número es mucho más alto del que usted señaló. Sé que se identificarán los fondos para poder trabajar y hemos estado trabajando en equipo a los efectos de lograr la justicia salarial que todos nuestros compañeros merecen. Y pretendemos que el salario sea igual o similar al de los agentes de la Policía de Puerto Rico. El problema que tiene Ana Escobar con este asunto es que ella está tratando de mantener a su gente, bastantes PNP que hay allí, sino que lo digan en Aela, que trataron de tumbarle la plancha que tenían otros empleados públicos que no favorecen al Partido Nuevo Progresista. Y por poco de la gente de la Administración de Corrección le tumban la posibilidad de mantener
una defensa de Aela como la querían mantener. Recordemos que los PNP siempre han querido, y sobre todo esa gran representante Lourdes Ramos del Partido Nuevo Progresista, grande, gran representante, grande, quiere tumbarle los chavitos a Aela, porque es una organización que según ella tiene demasiada gente popular y trabajan en favor de los chavitos que guardan allí los empleados públicos. Era una de las canastas que quería llegarse para coger un chunk de chavitos Lourdes Ramos, así como lo hicieron con las cooperativas y con otros esfuerzos, donde había dinero, donde la gente fue responsable manteniendo la capacidad y la capitalización de esas arcas. En ese sentido, la Administración de Corrección y su secretaria tienen un gran problema porque le tienen que hablar al ejecutivo que la nombró. Le tiene que decir, oiga, esto no da para nada, pero es que es peor. Ana Escobar, usted le tendría que decir al ejecutivo, esto es un bono temporero. Esto no es un aumento de verdad. Esto no es un aumento recurrente hasta que se vayan cuando cumplan 30 o 40 años de servicio. Ojo, que los oficiales de corrección son de esa línea de seguridad que en Puerto Rico todavía se jubilan a los 30 años, pero que ahora con el nuevo retiro va a ser a los 40. Cuando de donde quieren ser parte esa gente, los jubilan a los 20 años, a los policías. Pero eso es para que sigamos viendo cuáles son las que a mí me parece son las fisuras más grandes que tiene el gobierno y que parecería que Pedro Pierluisi no se sentó con alguien antes para que le diera un reality check, como diría doña María en country, de lo que verdaderamente iba a pasar en el país con todas las medidas draconianas que trae la Junta de Control Fiscal. Que ahora se va a tener que sentar agencia por agencia a ver si esas agencias tienen capital suficiente, si están quebradas, si ya la Junta le ha dicho a alguna, pronto te vamos a congelar las cuentas, y para dónde y qué va a hacer con esos empleados públicos. Porque a mí me parece que lo único que llevó a esa mesa el gobernador fue como llevaban los nenes y las nenas cuando iban a la mesa, mami, yo quiero una muñeca para Navidad. Yo quiero ser gobernador. Y esto es lo que está aquí. Y yo voy a ser gobernador. Es mucho más complejo que decirlo y quererse ver jurando ante una jueza del Tribunal Supremo con su papá al lado. Mucho más profundo que eso. Mucho más profundo que colocarlo en la lista de deseos o el famoso bucket list. No. Es que también carga con la responsabilidad de que puede ser el que pase a la historia como el peor gobernador en términos de administración en el momento más crítico. El que le decía a los empleados públicos que le iba a dar un aumento cuando realmente era un bono temporero. El que decía que lo que tiene su hermana todos los días, que son 2 agentes, 3 agentes y una camioneta asignada como escolta, no son escoltas. El que tiene el problema de empatía más profundo que ha tenido gobernante en Puerto Rico cuando dice que esos carros viejos estartalados hay que sacarlos de la carretera porque son chustros. Y lo que debe ocurrir es que todo el mundo tenga, sin poder adquisitivo, o el que sobreviva en la carretera sea el carro que paga $250 de marbete, porque eso sí son carros de verdad. Y ahí yo creo que está hoy, en la última semana de febrero, el gobernador de Puerto Rico. Está bien duro salir con una estrategia de comunicación o una comunicación estratégica que pueda proponer la rehabilitación de la imagen negativa que tiene el gobernador hoy, a solamente 1 año y 1 mes o 2 meses el próximo 2 de marzo de ser el gobernador del 32%, escogido como tal en noviembre del 2020. El supuesto aumento de dinero con el aumento con dinero federal es falacia. Una cogida de tontejo, dice Ilka. Pipo no sabe de sueldos normales, dice Mirna. ¿Se acuerdan de la canción Para hacer un pequeño burgués de Alberto Cortés? Es que lo de Pipo canta como himno por la mañana. Es lo que Pipo canta como himno. Esa es buena. Buen día, bonitos y bonitas, dice Ramón Moncho Saldaña. Desde Luquillo, Puerto Rico. Saludos, Moncho.
En Puerto Rico los partidos políticos son como los bichotes de la calle. Interesante esto, Joel, saludos. Y peor, abusan creando leyes y atropellan utilizando policías. En la calle usan los sicarios, pero ambos fungen del mismo rol. Yo siempre he creído que una organización criminal, como tú bien dices, que desde donde pueden estar actuando esos que organizan el narcotráfico, aunque sea desde esa orilla que supone el punto de droga. Es un poco más cuando tú hablas del alegado bichote, porque definitivamente ese big shot es ese que organiza toda la operación, no en un territorio particular, sino en un área, en muchas ocasiones. Y digo que me llama la atención el nivel de organización que pueden tener, claro. Tengo que decir que eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Que en este momento, por lo menos en lo que respecta a Puerto Rico, hemos visto también, si se puede llamar de esa manera, un deterioro en el nivel de organización, sobre todo en esa utilización de la gente que va a imponer violencia o no a la organización en que trabajan. Y yo me atrevería a decir, trayendo tú esta analogía, Joel, que tiene que ver con esa violencia que también impone el que puede estar dirigiendo una organización como un partido político alrededor de los demás para mantener su control. Y sí, yo creo que es una analogía que es muy interesante y que podríamos estar hablando por mucho rato. Ambos quieren establecer el control. El problema es que uno sale más inteligente que el otro. Uno sale, por lo menos en este momento, con más capacidad de controlar que esto no se le vaya de las manos. Al gobierno del 32% se le fue de las manos hace rato. Y por eso es que vemos a un Tomás Rivera Chats que entra y sale del closet. Entra y sale, porque de verdad es que ¿quién coge esto por los cuernos? Bonito día, compatriotas, oremos por la paz, Miguel Ángel Díaz Pagán. Ahí está lo que hablamos ayer con el profesor Carlos Severino, que me pareció súper importante. Sobre todo que sigamos mirando hacia dónde van estos movimientos de derecha neonazi, si son o no unos elementos similares a lo que ocurrió con la Alemania nazi. Leí también esta mañana una columna desde el punto de vista de los personajes Hitler y Putin, que me pareció igualmente interesante. Claro, a mí me parece que hablar de Hitler y no hablar del proyecto de demagogia y de propaganda, hablar del fascismo desde el punto de vista de hacia dónde se dirigían aquellos excesos nacionalistas, si podemos decirlo de alguna manera, que no son otra cosa que lo que se denominó y se denomina hoy todavía como el neonazismo. Me parece todavía más interesante contraponerlo a lo que está pasando con Putin, porque yo pensaría que, amén de las explicaciones y la historia que nos trajo ayer del proyecto defensivo siempre, incluso desde la genética, como bien lo dijo Severino, me parece que no es poca cosa y que hay que siempre traerlo para ver dónde está eso frente a las posturas de Putin. Y eso lo vi solamente o lo escuché solamente en el análisis ayer que hiciera Severino. Yo voy a aprovechar para hablar de algo que me parece que es importante para todos y todas. Y nosotros acá pedimos disculpas si en algún momento hemos utilizado alguna imagen que está totalmente fuera de contexto, porque en efecto tenemos que protegernos nosotros como medios de comunicación y periodistas y ustedes de lo que está pasando en ese sentido. Y yo voy a hablar exclusivamente de esa desinformación que se puede lograr y que de alguna manera, aunque fue muy poco el tiempo, trabajamos con Severino ayer cuando él hablaba de lo que podía ser una invasión desde el punto de vista mediático y no lo era porque él entendía que no había sufrido, estaba intacto el Estado ucraniano en el sentido de si es o no es invasión. Hablaba de lo que ha entendido una ocupación de puntos estratégicos para quizás desarticular el área más militar de Ucrania y ahí tener hasta cierto punto control.
y estar a la defensiva de lo que podría ser un ataque. Eso es importante a la hora de nosotros empezar a discutir lo que está pasando en Europa del Este. No es lo mismo que usted consuma toda la información que sale de los medios noticiosos en Estados Unidos como Fox, como la misma prensa asociada, y usted consuma otros medios de comunicación desde Europa, desde el propio Estados Unidos, que son más críticos de las posturas que asume Estados Unidos versus Putin, Putin versus Estados Unidos. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Pero sobre todo, en este mundo de especialistas, que todo el mundo es un especialista y analista de, tenemos que tener mucho cuidado con la información que vamos a poder sacar, porque vemos una información inmediatamente de un ataque o de lo que podríamos ver es un despliegue de fuerza, e inmediatamente por verlo con demasiada nieve pensamos que es Ucrania, y finalmente no es Ucrania. No solamente que no es Ucrania en el 2022, es que no es Ucrania ni siquiera en el 2022, porque, por ejemplo, esa imagen que están viendo ahí es una imagen que se identificó como un video producido en el 2020 en un área de Europa donde se estaba haciendo un despliegue de exhibicionismo de fuerza militar. Exhibicionismo, no intervención. Y esto yo creo que es súper importante. Súper importante. Tengan mucho cuidado. Fíjense que estamos hablando de lo mismo que hemos hablado tantas veces cuando hablamos de la pandemia. Y estos 2 años que hemos pasado asediados por lo que es la información y de los expertos, porque ahora todo el mundo es experto en salud pública y todo el mundo es experto en militarismo de Europa del Este y de la historia política de Ucrania con Rusia, sin haber cogido un libro de historia. Y en ese sentido yo creo que tenemos que guardar la mesura, igual que siempre procuramos guardarla en términos de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles eran los registros estridentes con relación a la pandemia versus lo que hablaban desde la ciencia, etcétera? Yo creo que es importante guardarlo en este momento también, sobre todo porque eso nos aviva un miedo y una estridencia innecesaria para el momento en que estamos viviendo, y aquilatar correctamente las informaciones que vengan, las diversas realidades, pues nos mantiene en un balance súper necesario en un momento en que tenemos todos los fogones prendidos a través del país y de otras realidades obviamente mundiales. Saludos desde la diáspora, saludos a ti, Ivonne. Edgar dice, en Rusia vi por un medio extranjero que los rusos en su país, en todas partes del mundo, están en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso, volvemos, hay que aquilatarlo. A mí me pareció genial el planteamiento que traía ayer el profesor Severino, un especialista de esa historia, sobre todo de la sociología y de la construcción social de ese mundo de Europa del Este. Y es el asunto cultural. Cómo aquí hay unas tensiones culturales ancestrales que desembocan, claro, que hay unos asuntos puntuales en términos de las economías, de cómo el poder de fulano versus el poder de Ucrania versus el poder de esas dos áreas que alegan y Putin les reconoce la independencia. Todas esas cosas definitivamente el desarrollo de la política global y el desarrollo de los nacionalismos, perfecto. Pero ese asunto cultural que incluso está planteado desde el nacionalismo igualmente, y de los odios ancestrales entre unos y otros, son bien importantes traerlos a la discusión y al contexto. Robert Baldwin dice, gente negra, Ucrania fue el centro épico del violento movimiento supremacista blanco global. Vieron a Ucrania como un territorio liberado donde miles viajaron y se entrenaron desde el golpe del 2014. Así es. Los apologistas negros de la OTAN y el imperio no hablaron de esto. Hoy esa base fue eliminada. Interesante. Ahamu Baraka, tengo que visitarlo. De Europa salió el nazismo, claro. Y ahí estamos hoy. Aparentemente no, gente. Gobiernos de derecha en Austria, gobiernos de derecha diseminados
diseminados. Hablamos de España, de cómo se están peleando los españoles por cuál es más radical desde el punto de vista incluso del fundamentalismo religioso y la negación de las diversidades sexuales, etcétera, de los derechos de la mujer. Saida Mejía, llegué, saludos gente bonita, y Carmen Enid desde Calley, las calderas están prendidas, así es, prendidas por las 4 esquinas. Y en ese contexto, fíjense lo importante que sería para nosotros tener un departamento de educación que pueda avivar la llama del pensamiento crítico, en lugar de estarla cerrando y dándole pizza, Coca-Cola a los estudiantes, para incluso mantenerlos enajenados desde el punto de vista gastronómico y de la alimentación. Si nosotros tuviéramos un departamento de educación que fuera muy vivo, pero sobre todo muy comprometido con el proyecto de educación para hacer seres humanos libres y con pensamiento crítico, tuviéramos quizás una mejor discusión a través de las redes sociales. Porque mire que yo escucho cada cosa y leo cada cosa. Y me parece que hay que dejar a los que saben y a los que sobre todo se han educado en estas esferas político-académicas, que hablen y discutan lo que está pasando desde sus diferentes puntos de vista, definitivamente. Les decía que leí también otra columna esta mañana que ponía solamente a Putin como imperialista versus el imperialista nazista Adolfo Hitler, personalidades, etcétera, pero no lo ubicaba y sobre todo en el entramado de las fichas presidentes de países, Inglaterra, Chamberlain versus Roosevelt en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y no veíamos, o sea, no había otro análisis que no fuera desde ahí. Son múltiples los análisis. Vamos a tratar de atender, para mí, yo creo, y propongo que atendamos ese tipo de análisis donde podemos identificar que los referentes y las referencias que se utilizan son de personas que han tenido adiestramiento en esas áreas para tomar un definitivamente punto de vista informado de lo que está ocurriendo en Europa del Este. Edgar García Coto dice: el Departamento de Educación de la colonia, su responsabilidad es adoctrinar a la población para que abracen la estadidad, que lo dudo mucho. Exacto, eso es lo que ha pasado. Norma se queja de los anuncios. No te apures, Norma, que tan pronto tengamos anuncios de verdad, vamos a eliminar los anuncios que interrumpen. Facebook permite elogiar el batallón ucraniano neonazis y lucha contra la invasión rusa. Imagínate tú. Eso es otro análisis de cómo se están utilizando las redes sociales. Bueno, a las 8:31 de la mañana, recuerden que estamos en bonitasradio.net, auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. No se olviden, importante, que siempre recibimos cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Y estamos en todas las plataformas web. Por ahí viene una nueva página que me tiene bien entusiasmada, pero les voy a adelantar algo. Vamos a hacer un Hoy el Punto Eres Tú, el podcast. Y ese Hoy el Punto Eres Tú va a ser un podcast por suscripción. Bien interesante, lo van a ver en la nueva página. Y ahí se suscriben y por 50 centavos el podcast usted va a poder recibirlo todo un año, 52 semanas. Les va a encantar Hoy el Punto Eres Tú. Nos vamos a reír y vamos a cogerle punto a los políticos, a las personas que están en la esfera pública. Hasta los periodistas vamos a cogerle punto. Y me incluyo, no tengo problema. Yo me pego bellones hasta yo misma. A esta hora también vamos a otro tema. Ya sabemos lo que dijo Tatito Hernández con relación a las escoltas. Y yo lo voy a contraponer aquí, porque esta semana fue interesante en ese tema, con lo que dijo Juan Dalmau, José Luis Dalmau, perdón. Juan Dalmau es el del PRI. Que muchos Dalmau. En el contexto del Partido Popular Democrático, defiende o no las escoltas. Tatito dice que no creen eso. José Luis Dalmau la justificó diciendo que todo, como quiere, ellos van a cobrar. José Luis Dalmau le va a pasar como al jefe del Instituto de Cultura,
como al gobernador de Puerto Rico van a pasar a la historia, pero no necesariamente como los que hicieron algo bueno por sus diferentes instituciones, desde la legislatura, el ejecutivo y jefes de agencia. En este encuentro entre lo que piensa Rafael Hernández Montañez y piensa José Luis Dalmau, me parece que lejos de ser populista o tratando de ser populista, que es posible, José Luis Dalmau, Rafael Hernández Montañez da en el clavo de algo que tiene bastante encocorado al país puertorriqueño. Y es este asunto de estar utilizando el dinero que ya es escaso para el pueblo en esta cosa de ser reyes y reinas y tener escolta. Interesante que Rafael Hernández Montañez en ese sentido esté tratando de darle un respiro al Partido Popular, que yo creo que está natimuerto, como dijo aquí Luis Raúl Torres en una entrevista que le hiciéramos a principios de año. Pero esa diferencia y esa distancia entre uno y otro procura entonces que incluso diga Rafael Hernández Montañez que va a ir a radicar un proyecto de ley para limitar las escoltas, incluidos los ex gobernadores, que usted sabe que es lo más crítico. Si eso es así, vamos a ver la posibilidad de que Tatito también, Rafael Hernández Montañez, esté hablando desde el populismo cuando él sabe que hay un caso resuelto en los tribunales que propone que eso es un derecho adquirido. El Tribunal Supremo del caucus del Partido Nuevo Progresista, Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, lo llevaron y ahí está la decisión. Ahora, puede ser prospectivo, por un lado, y si lo quiere hacer retroactivo, que se encuentre con aquella mecha, los que tienen que ir al tribunal a decir, mira esto, pasando una ley que va en contra de la decisión de ustedes, son los exgobernadores. Ustedes se imaginan a Alejandro García Padilla, el muchacho de Coamo, yendo al tribunal para decir, lo va a poner bien feito en la foto y despeinadito para el video. Así que yo creo que ahí está jugándose la fría Rafael Hernández Montañez para tratar de darle un respiro con salvo al Partido Popular. Y Jaresco, ¿dónde está? Ella llorando por Ucrania. Hablando de que si ese es el mundo que nosotros queremos, de violencia, nosotros no queremos a la violencia que nos ha traído la Junta de Control Fiscal. Nosotros no queremos a Natalie Jaresco ganándose $650,000 anuales a propósito de que el país está quebrado. No, tienes razón. No queremos esa violencia. Ni la de Ucrania ni esta. José Luis Dalmau quiere sobresalir cuando no se ve sujeta a favor del pueblo, al contrario, hace daño. Oh, pero yo tengo que decirles algo. ¿Ustedes saben dónde está José Luis Dalmau? En Disney. Literal. Está de viaje con el hijo. Dice Mirna Serrano. Acá me fue peor. Solo hablan... estoy tratando de leerte, Mirna. Solo hablan del Boston Tea Party. Yo le tuve que enseñar a mis hijos sobre los fenicios, egipcios, romanos, griegos, aztecas, incas, mayas. Es sistemática la desinformación. ¡Wow! ¡Wow! Y el endiosamiento a Estados Unidos. Y tú que tuviste tan buenas maestras y maestros de historia en la Antonio Sarriera, Mirna. Digo, vamos a hablar la verdad, Mirna. No me vengas a decir que tú estuviste en el Colegio Bautista o en la Kodak, porque tú vives a 2 pasos de Sarriera. Las escoltas son un esquema para mantener a los policías lambiendo botas de políticos. Wow, Manzano Nieves. Y si lo hacen, Pipo no le firmará. Él quiere ver a su escolta junto con su hermana. Llegué, Ángel Gabriel, estaba perdido. Qué bueno que llegaste. Mr. Santo, ¿cómo olvidarlo? Pero Mr. Santo era de geometría. A rayo. Estamos hablando, no, tienes razón, Mr. Santo nos daba historia. Yo tuve otros de historia también, Mr. Márquez, ¿cómo olvidarlo? En la Kodak, Mirna Serrano, tú estudiaste en la Kodak, muy mal. Mr. Santos era de la Kodak, tú tienes razón. Bueno, es que la gente de country, perdónennos esa, ¿verdad? Pero es que tenemos que hablar de country porque country nos formó y eso sí que era grande para nosotros. Bueno,
Yo quiero ir ahora directamente a lo que dijo el gobernador en dos vías, porque el gobernador en esa conferencia de prensa le plantean y ve que Rajale me está pegando un vellón. Buenos días, bonita, te invitaron a la exclusiva cena en el distrito Burbuja. De paso, Jaresco puede usar recursos de la Junta para hacer su cartita. Ajá, y Grajales, tú tienes razón. No me invitaron a la cena exclusiva. No, en el distrito Burbuja. No. ¿Qué dirá Llegó sobre las escoltas? Sí, eso mismo, nada. El gobernador dice algo así como que él va a proponer alternativas para que la Junta no establezca un 8% de aumento a los peajes en 30 años. A base de la información que yo tengo, lo que nosotros vamos a hacer es todo lo posible por reducir o mitigar esos aumentos en los peajes. Hay diferentes maneras de hacerlo, así que ahora es que viene lo bueno. Quizás puedes estirar o alargar el periodo en el cual hay que levantar los fondos necesarios. Ya hablo, gobernador. Mire que yo he escuchado gobernadores de este país diciendo barbaridades sin plan. Pero esta es como, mira, coge el carro a 90 meses. A ver si puedes bajar la carga del pago. No, es increíble cómo lo que denota esto cuando el gobernador contesta de esa manera es que en efecto no lo tenía en el radar. Porque él vino a gobernar exclusivamente para salir en la foto. Pero nadie se sentó y le dijo, mire, esto es mucho más que eso. Aquí hay que tener un plan para cuando los periodistas contestan, sobre todo esa muchacha de Bonita Radio, que nunca le vamos a contestar, pero hay que tener la contestación lista. Eso lo haría un buen asesor de comunicaciones. Hay que tener un plan que parta de la realidad que vivimos hoy. Y si la realidad que vivimos hoy es que el gobierno de facto es la Junta de Control Fiscal, más vale que nosotros tengamos un plan para sacar la Junta. Porque si no, usted va a sonar como lo que es, gobernador. El asesor de la Junta de Control Fiscal. Y tú vas que yo te voy a ayudar. Dijo que son necesarios para pagar las deudas. Los aumentos son necesarios para pagar las deudas de la ACT. ¿Usted sabe cuál es el problema, gobernador? Que los aumentos de los peajes son recurrentes. No son temporeros como los salarios. Como los aumentos que usted alega que le va a dar a los empleados públicos, que son bonos temporeros. Los costos los altos costos de la calidad de vida de los puertorriqueños, sí, en efecto. Del costo de la vida, los altos costos de vivir diariamente en Puerto Rico son recurrentes. Los aumentos que usted propone son temporeros. Y en esa misma conferencia de prensa el gobernador dice algo así como, vamos a citarlo para que después no digan que yo... por ejemplo, vamos a terminar con los peajes. Esto es un proceso que continúa. El plan fiscal es un documento vivo. Se puede enmendar. Por ejemplo, si llegan fondos federales adicionales que se puedan usar para asuntos operacionales de la autoridad que se están atendiendo con fondos estatales. Hay maneras de optimizar esos recaudos, dice el gobernador. Por ejemplo, con estaciones de peajes bidireccionales o añadiendo peajes en algunas carreteras en las que no están. Pueden ser carreteras nuevas. Buscaremos la manera de mitigar o reducir esos aumentos. Oigan esto, que en lugar de que te aumenten los 5 que hay, te pongan 12 nuevos. Wow, gobernador. Es decir, que no pagues el aumento, pero que pagues por conducir por peaje, por conducir en carreteras con peajes nuevos. Eso, lo que estoy leyendo, lo estoy leyendo de una historia de la colega Gloria Ruiz Cuilan, que bastante afinado que tiene el oído. Lleva bastantes años en esto. ¿Qué dijo sobre las escoltas? En ese mismo momento en que te está diciendo, no te preocupes si yo voy a tratar de mitigar eso metiendo más peaje. No pagas los aumentos, pero pagas otros nuevos.
Así te mitigo la posibilidad de que se te haga más caro conducir por las carreteras de Puerto Rico. Sobre Caridad Pierluisi y la escolta asignada. No sé cuándo nos mintieron, si ahora o antes. Ella no tiene una escolta asignada. Los servicios de seguridad que ha recibido es por directriz del secretario, utilizando los policías de seguridad y protección que tenemos asignados a la fortaleza. Gobernador, los policías de seguridad y protección son las escoltas. Gobernador, no son diferentes, esas son las escoltas. Vienen de seguridad y protección, así se llama la división. Como la policía de Puerto Rico es un negociado porque su homólogo renunciante, Ricardo Rosselló Nevares, eliminó la superintendencia y lo convirtió en una agencia sombrilla y metió ahí a todo el mundo y ya sabemos lo que ha pasado con eso. Gobernador, el nombre no hace la cosa, gobernador. No necesariamente. En realidad, otra vez, el que responde a este tipo de decisión es el secretario. Si él toma esa decisión es por razón de seguridad y protección, es lo que lo hace. Gente, ¿alguien me puede decir quién le dice al gobernador cómo dirigirse? ¿O es que él no escucha a nadie? A mí a veces se me hace difícil pensar, aunque yo creo que son personas muy jóvenes los que están allí, las que están allí, que las veo interviniendo como si fueran las hijas del gobernador, para que no le afecten al papá, o no le ofendan al papá. Así las vi cuando intervinieron conmigo en una conferencia de prensa, la única que he ido del gobierno del 32% en Fortaleza. Vive en una realidad alterna, dice Eugenia Rodríguez. Definitivamente, pero, Eugenia, decir que tú no vas a pagar más porque yo te voy a hacer otros peajes, como si los que pasaran por allí fueran la perra maya de él, con las escoltas de la perra maya. O sea, ¿qué es esto? Es estar mal, o sea, es no tener una realidad alterna. La realidad alterna la tiene cuando habla de las escoltas. Ahí es que una dice, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que no le hagan un brief, un resumen por la mañana y le digan, gobernador, despierte? Esto es lo que va a pasar. Hoy, la de Bonita Radio va a estar diciendo que usted es del 32%. ¿Cómo contestamos eso? Me gustó esa, el nombre no hace la cosa. O sea, no por llamarle gobernador quiere decir que sea honorable, dice Miguel Ángel Díaz. Pagan. Está mal, Eugenia, yo estoy de acuerdo. Dice Robert Baldwin que compartan. Es un caripelao, dice Zaida Mejía. Las agencias sombrillas cumplen el propósito que ellos querían, el presupuesto de todas las agencias bajo esa sombrilla para poder mover dinero de un lado a otro. Las escoltas es un símbolo de estatus, de ser más distintos y diferentes en la burguesía. A mí nunca se me va a ir de la mente y la cabeza la foto de Alexis Torres del fondillo en la Secretaría de Seguridad Pública con una escolta llevándole la sombrilla para que no se moje. Nunca. Saguamaná, saludos, qué bueno que estás por ahí nuevamente desde Miami. Gracias por mantenernos informados, de pie y haciendo mi parte compartiendo este tipo de noticias de noticiero independiente. Cuando me bloquean, saludos. Gracias en lengua arahuacana taína. Gracias a ti, Saguamaná. Debería tomar café negro y sin azúcar para que despierte. Completamente desconectado, Sandra García, la diáspora que hace país, como dice bien Saguamaná, donde quiera que se encuentre. Yo creo que tiene una lectura también, que es interesante e importante, la lectura de la diáspora, que también me parece que aquilata lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y tienen hasta cierto punto, una ventaja de la que no tenemos nosotros. Nosotros estamos en este meollo todos los días. Ustedes tienen una mirada que la pueden observar de una distancia, aunque esa distancia a veces sea mínima, porque los niveles de compromiso y de emocionalidad que tienen con el país son grandes.
pero les deja ver de alguna manera también, comparado con la manera en que ustedes están viviendo en sus respectivos países, la realidad de aquellos versus lo que estamos viviendo acá. Y de construir lo que el gobernador dice en una conferencia de prensa o a preguntas de los periodistas, porque esto no lo dijo motu propio, es que los periodistas le preguntaron y contestó. Uno puede identificarlo, por eso es que yo quisiera que en esas historias haya una línea que diga, le cuestionamos al gobernador cómo es que uno va a mitigar el costo, el aumento al costo de los peajes con crear más peajes. Lo que está resolviendo ahí es el problema de la autoridad de carreteras o el problema que puede tener el privatizador donde se sienta Fortuño en la junta de Arbetis, de seguir teniendo más chavitos. Y es de cobarde, dice Marisol. Si sabe a dónde va, hacia dónde vuelan los dineros federales. No sabe ni dónde. Sí, él sabe dónde están los chavitos. Y lo sabe su cuñado, Andrés Guillemán Noble, y lo sabe su hermana, Caridad Pierluisi. Y lo sabe la gente de COI, que están por ahí disfrazados de otro. Estoy segura. Pero me parece que esta insistencia del gobernador de permanecer es interesante. De permanecer de esta manera, desconectado, a sabiendas. Y lo último que quiero tocar es esa nota de hoy de que hay el chofer que acusa a Javier Aponte Dalmau de haberle metido una bofetada o de cogerlo por el cuello en una discusión. Reclama por voz de un abogado que le envió una carta al portavoz de la mayoría en el Senado, $50,000 para no ir y no tener consecuencias legales, supuestamente. Es el interés del suscribiente presentar formalmente una reclamación extrajudicial por los hechos y daños experimentados por el señor Rivera y de esta forma interrumpir el término prescriptivo. En este momento, nuestro representado solicita una compensación de $50,000. Rogamos que usted o su abogado se comuniquen con el suscribiente para dialogar sobre este asunto y otros de quizás mayor importancia para su carrera política. Para que no te haga daño, Javier Aponte, dame $50,000. Esto tiene un antecedente en la historia de Puerto Rico. Yo voy a decir cuál es, independientemente de que usted tenga una posición crítica o una opinión del caso en su contexto más amplio. Yo voy a tomar lo que en efecto hizo el que en su momento demandó a el fundador, o uno de los fundadores, realmente el que participó sí de la fundación de la Congregación Mita. Y este joven alegaba ser su hijo y ustedes saben que hubo un pleito de filiación, etcétera, etcétera, pero que fue desestimado por el Tribunal Supremo porque este joven finalmente había sido adoptado y no podía pasar ese pleito de filiación. Y en aquel momento, ese joven demandó a través de una carta de un intermediario $1 millón a la Congregación Mita, pero sobre todo a Aarón, que era el que él alegaba era su padre, para terminar con cualquier pleito de filiación. Esto es lo que la gente hace y deja ver qué es lo que le interesa. En el caso de Javier Aponte Dalmau lo está haciendo porque evidentemente Rafael Rivera Ramos sabe que su ex jefe o su jefe tiene un interés de permanecer en la política y este caso le puede hacer mucho daño. ¿Pero qué es lo que le interesa? ¿Terminar con el pleito? ¿O los chavitos que podría sacar para no seguirlo acusando de lo que él alega ocurrió en esa intervención? Así es como se deja ver. Seguro que hay otro propósito, los contratos comprometidos con amigos y hasta afectar el comercio del área para luego inventar otra megatienda. Estás hablando de los chavitos de las intervenciones de Caridad Pierluisi y Guillermar. Dame $50,000 y te dejo ahí metiéndole galletas a otro, exactamente.
Saludos y a todo el grupo de Bonita, Luz y Micheo, saludos. He aprendido tanto mirando desde afuera. Tienen el apoyo de muchos de nosotros. Que vamos a regresar y vamos a ayudar en el cambio necesario para enseñarles que Puerto Rico tiene y tendrá más puertorriqueños luchando por lo justo. Me encanta tu línea y te agradezco mucho eso. La conversación entre los puertorriqueños que estamos en Puerto Rico y aquellos que hacen país desde otras latitudes tiene que ser permanente. Y tiene que ser permanente para que sea buena para todos los que queremos este país y para el desarrollo del país. Esa conversación yo la propongo permanente y ese es nuestro compromiso desde Bonita Radio. El señor gobernador está como la comisionada, ninguno quiere embarrarse con el palito. Exactamente. Acuérdate de su yerno, Andrés Guillemar. Yadi Carraquillo parece que está invitando a Adriana Morán a que se junte con los bonitos de Bonita Radio. Gente, gracias por estar esta semana, otra más. Entramos a marzo el martes. Interesante, importante, porque el martes empezamos una nueva línea gráfica, una nueva identidad gráfica de Bonita Radio. Les va a encantar, nos parece que hicimos lo justo. Gracias a todos los que han colaborado. Van a conocer también nuestra directora de ventas y mercadeo, que es la primera vez que hemos podido tener una persona que con su expertise se encargue de lo que es importante. Atraer auspiciadores a Bonita Radio para seguir impulsando el periodismo desde la información y el análisis que el periodismo sabe producir. Que podamos tener ese espacio importante en que las marcas se encuentren, como ha pasado en otras instancias en el mundo de los medios de comunicación en Puerto Rico, con medios de comunicación que le propongan credibilidad, honestidad intelectual, y sobre todo un junte creíble y respetuoso con su producto comercial. Importante. Vamos a seguir siendo quienes somos y esas marcas van a seguir siendo quienes son. Pero el junte de auspicio al periodismo siempre es una responsabilidad para ambas partes. Y en ese sentido la queremos asumir y queremos que los productos noticiosos desde el periodismo vuelvan a ser la información importante y ese referente puntual para todo aquel que consume noticias e información todos los días. Nos fuimos, recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden programar su donativo a través de PayPal y tarjetas de crédito, ATH Móvil Fundación Periodismo 21 y también recibimos cheques y giros postales. Gracias a que estamos en todas las plataformas, puede ver la multiplicidad de contenidos multimedia, Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts y YouTube 24/7. Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Éxito, buen fin de semana, nos vemos el lunes en Más Noticias con Café. Periodismo serio como el de Bonita, gracias Inaru. Gracias por la información, que sea lista y se publica. Sea lista, se publica. Edgardo, hasta el lunes a las 8. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Gracias, Verónica Vegamón, por otra semana de periodismo desde el relevo generacional. Gracias. Nos vemos el lunes.